Señor. Ya con nosotros el pastor Otilio Román Velázquez, nuestro próximo invitado de la mañana de hoy. Óigame, para hablarnos sobre el sermón, hablarnos sobre esta experiencia del sermón Crisis en el Púlpito, y nos está dirigiendo por un sendero poderoso. Bienvenido, pastor Otilio Román. Buenos días, Semidey. Muy buenos días a toda la gente hermosa que está conectada con este excelente espacio. Es bueno estar acompañándote en esta mañana y acompañando a nuestra gente. Muy buenos días. Para usted lo propio, pastor, y bienvenido. Sin lugar a dudas, hemos estado hilvanando, o usted ha estado hilvanando, un tema poderosísimo en términos de lo que es la experiencia del sermón. Y es importante que nuestra gente siga hoy siendo adiestrada por su mano y ayudándonos a todos nosotros a que en el momento de la preparación, la entrega, la espiritualidad, todo ese proceso ciertamente sea uno intencional y dirigido a bendecir a nuestra gente, a la grey que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que, pastor, estamos listos para continuar recibiendo su enseñanza. Gracias, Semidey. Estaba acompañándoles, escuchando al doctor Madera, extraordinaria la exposición del doctor Madera, pero le estaba hablando acerca de riesgos, ¿verdad? Sí. En un área del ministerio, y ciertamente hay riesgos en el ministerio, hay riesgos en el ministerio. Incluso cuando Jesús llama, ¿verdad?, a sus discípulos, les llama a ser testigos. Y eso de ser testigos incluye el riesgo de morir por su causa. Así que hay riesgo. Y hoy yo quisiera utilizar como un puente, ¿verdad?, esa temática de riesgos que está hablando el doctor Madera en el área que él lo estaba tocando, y tratar de traerlo hacia el púlpito, que es el tema nuestro. Y quisiera compartir algo que tengo por aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer con nuestra gente, ¿verdad?, para que nuestra gente nos pueda seguir. Y tú me dices si ya estamos allá. Estamos arriba ya, pastor. Ya eso está. Oye, qué linda presentación de este pastor. La gran pregunta aquí es, dentro de esta temática del sermón, ¿verdad?, crisis en el púlpito, ¿habrán riesgos en el púlpito? ¿Tendrá riesgos el púlpito? El doctor Madera estaba hablando de los riesgos, ¿verdad?, en el contexto de su temática, pero bueno, trayendo eso para acá, ¿habrán riesgos en el púlpito? Y yo quiero que caminemos un poco en la mañana de hoy sobre esta temática, ¿verdad?, de manera limitada en el tiempo que tenemos, pero que miremos esto para no dejar de mirar ese ángulo del predicador, ese ángulo del sermón, ese ángulo que tiene que ver con el oficio de traer un sermón desde el púlpito, ¿verdad? Miremos qué es un púlpito. Es un lugar desde donde se pronuncian discursos, cualesquiera sean los discursos. Y estos discursos tienen el fin de decirle algo a alguien. Cuando traemos ese concepto al contexto de la iglesia, el púlpito es la plataforma desde la cual el predicador entrega no su propio mensaje, sino el mensaje de Dios. Por lo tanto, todo predicador debe mantener el respeto que la palabra de Dios da al púlpito. Y una de las maneras de hacerlo es cuidando el contenido del material con que construye su sermón. ¿Cuál es el contenido del sermón? ¿Cuán preparado está ese sermón? ¿Cuán preparado está el predicador o predicadora? Habla del respeto que esa figura le tiene al púlpito. Obviamente, todo púlpito en el escenario que sea merece respeto, con mucha más razón. Merece respeto el púlpito en el contexto de la iglesia. Y merece respeto en el contexto de la iglesia por lo que trae el predicador consigo. Y merece respeto por la audiencia que tiene delante de sí, ¿no? La gente ha separado tiempo para estar allí. La gente ha invertido tiempo para llegar hasta ese lugar. Y desde el momento en que salen hacia el lugar donde está el predicador, la expresión sí es común. Hoy yo quiero escuchar palabra de Dios. Así mismo es. Entonces, respetar el púlpito
debe ser una de las primeras responsabilidades que todo predicador tiene, ¿verdad? O que tenemos todo predicador, ¿no? Si no respetamos el púlpito, podemos llenar nuestra predicación de superficialidad e inconsistencia. Podemos ofrecer una predicación motivadora, pero no bíblica. Y cuando cualquier predicador va caminando en esa dirección, está ofreciendo un discurso. Pero si el contenido no tiene el mensaje de Dios, si no es un contenido bíblico, ya estamos dando señales de faltar el respeto al púlpito. Y eso es un riesgo. Un riesgo. Que yo como predicador tengo. Es un riesgo que el púlpito me presenta. El púlpito, de nuevo, es el lugar donde nos paramos para hablar, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Así que la predicación que no tiene consistencia, que más que un ejercicio de reflexión bíblica, es un ejercicio solo de motivación. Y no es que la predicación bíblica no tenga motivación, pero antes que ser motivadora es bíblica. Cuando hablamos del contexto del sermón de la palabra de Dios. Óyeme, alguien a veces se menciona, no debe tener motivación, debe ser bíblica. No, es que si yo escucho la palabra de Dios, la palabra de Dios me tiene que motivar. Definitivamente. Pues si no me motiva, entonces ¿a dónde vamos? Ahora, los elementos que hacen que el sermón cristiano me motive no tienen que ver necesariamente con elementos psicológicos o elementos sociológicos. En primer lugar, la primera razón por la que me motiva es porque el Espíritu Santo va a producir convicción en mí cuando yo esté escuchando la palabra de Dios. Y entonces va a empezar a motivar todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Me va a motivar espiritualmente, me va a motivar emocionalmente, me va a motivar socialmente y en todas las áreas de mi vida. Pero el sermón cristiano es más que un ejercicio de motivación. Entonces, si no tiene ese elemento, entonces esta es la predicación que decimos que no tiene forma y por lo tanto no tiene comunicación en ese sentido. Entonces, cuando el predicador se envuelve en el activismo, y aquí viene un elemento que tiene que ver con el predicador, ¿verdad? Y pierde su relación con Dios, por ende pierde el sermón. Si perdió el sermón, se mide, perdimos la audiencia. Definitivamente, estamos de acuerdo. Y si perdimos la audiencia, nuestro sermón es para las gradas, como hemos usado en otras ocasiones. Y yo sé que la temática de esta mañana puede ser, como decía un extraordinario orador de la radio, un mensaje a nuestra conciencia. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Así que a veces cuando nosotros miramos el contexto protestante, y esto es una crítica interna a nosotros mismos con mucho respeto, ese contexto protestante a veces se reduce a lo que yo llamo el adoracionalismo solamente. Y entonces no podemos olvidar que el sermón no es más que la adoración, es parte de ella, es parte esencial de la adoración. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el momento en que se va a presentar al orador u oradora, predicador o predicadora en una ocasión, y decimos, ahora vamos a la parte más importante del culto? Sí. Bueno, yo sé lo que queremos decir con eso, ¿verdad? Detrás de eso el lenguaje es que debemos darle atención a la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene su lugar. Pero el sermón es parte de la adoración litúrgica de un culto. Y no es más ni menos importante que cualquier otro elemento dentro de la liturgia del culto, ¿no? Porque en el contexto de la liturgia del culto, todo lo que estamos haciendo en cierto sentido es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios cantada en aquel que canta. Es palabra de Dios testificada en aquel que testifica. Es palabra de Dios a través de las bellas artes en aquella que usa las bellas artes. Y es palabra de Dios en el contexto del predicador también, ¿verdad? Por lo tanto,
Lo que aguanta y sostiene la predicación es la preparación. Así que, y ahí dice, si usted, yo lo voy a hacer de esta manera, si yo soy predicador, por favor, vamos a prepararnos. Porque la falta de preparación implica un alto riesgo en el púlpito. Y el detalle de los riesgos en el púlpito, a diferencia de los riesgos en otras áreas, de algunas otras áreas de la vida, es que este riesgo puede tener consecuencias permanentes, ¿no? Puede tener consecuencias permanentes. Por lo tanto, es importante ese elemento de preparación. Entonces, Pastor, permíteme comentar algo breve. Es poderoso lo que estás presentando en esta mañana. Y sin lugar a dudas es un mensaje a la conciencia y ciertamente estremece el corazón de todos los que estamos escuchando esta presentación, porque sin lugar a dudas el mensaje que Dios nos ha puesto, el mensaje que nos han dado para compartir, es un mensaje que requiere ese nivel de rigurosidad. O sea, no podemos tomar el mensaje que nos dieron, porque no es un mensaje mío. Usted ha dicho de manera contundente que es un mensaje de Dios. Y como es un mensaje de Dios, yo tengo que darlo con el mayor nivel de importancia como me lo dieron. claro. Así que para yo poderlo dar y poderlo proyectar y compartir como me lo dieron, tengo que hacerlo y tengo que tener esa rigurosidad para entregarlo de la manera en que me fue entregado a mí. Y me parece que eso requiere ese nivel de preparación y requiere lo que usted nos está presentando. Y me parece que cada pastor y cada pastora que está conectada con nosotros y que está allí, que nos están escribiendo y que nos están diciendo, pastor, que y que lo que está presentando usted ciertamente es una palabra buena y les está tocando el corazón a nuestra gente. No hay nada más real y cierto. Y con esto termino, que prepararnos cada vez que nosotros, si vamos a predicar, si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo y tener esa rigurosidad porque el mensaje que nos han entregado requiere ese nivel de preparación. Afirmativo, Jesús, afirmativo. Y mirando los riesgos del púlpito, permíteme compartir 4 contextos de la predicación que son importantes, ¿verdad? Número 1, es importante ver qué predicamos. Entiéndase el contenido de lo que decimos. O, ¿qué dice nuestra predicación? ¿Qué está diciendo en la predicación? ¿Qué decimos en la predicación? ¿Verdad? Ese es el contenido. Es importante saber cómo predicamos. No es solamente cuál es el contenido, sino cómo lo decimos. Esto es como que hay que amarrar el qué digo con el cómo lo digo. ¿Mm? Es importante entender desde dónde lo predicamos, desde dónde lo decimos, ¿verdad? Y aunque estamos hablando del púlpito físicamente hablando, ¿verdad? El predicador está tras el púlpito. La verdad es que la fuente de donde está saliendo el sermón es el corazón del predicador, ¿verdad? Así es. Entonces, y número 4, es importante conocer a quién le predicamos, a quiénes le decimos. Porque en palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? En el contexto de compartir el evangelio con los hermanos a los que él le escribe en Romano, la gente, la audiencia, son nuestros acreedores en ese contexto. Así que la comunicación es un espacio de encuentro y diálogo que no impone las cosas como yo las creo. Entonces, cuando conversamos, ¿verdad? En ese proceso de diálogo, podemos ver lo diferente, ¿verdad? Lo diferente como posible. Todos llegamos al sermón con prejuicios y entendimientos, preentendimientos, y eso es tanto el predicador como la audiencia, ¿verdad? Así que en el ejercicio de entregar el sermón, lo que hacemos es intentar hacer pasar a la gente de una primera a una segunda genuinidad. En otras palabras, la primera genuinidad es el contexto donde la audiencia está. La segunda genuinidad es el contexto de cómo la palabra de Dios lleva a la persona a ver sus circunstancias desde la palabra de Dios. Y eso tiene una enorme diferencia, ¿verdad? Cuando la situación, yo como oyente, tengo una circunstancia que me está rodeando y la estoy mirando desde mi óptica,
la estoy manejando desde mi óptica, con los recursos que tengo. Cuando yo estoy frente a la palabra de Dios, la palabra de Dios lo que me invita es, por un momento, deja de mirar esto con tu óptica y empieza a mirarlo con la óptica de la palabra de Dios. Poderoso. Y cuando yo empiezo a mirar la cosa con la óptica de la palabra de Dios, es la misma circunstancia, es la misma situación, pero yo la estoy mirando con otros lentes. Y entonces, obviamente, la palabra de Dios trae un elemento de esperanza, ¿verdad? Así que la función del predicador es lograr que la gente vuelva a ser gente, ¿verdad? Que vuelva a ser gente de ese contexto. Entonces, hay una dimensión que es la dimensión pedagógica del sermón, ¿verdad? Que es la cuestión de enseñar el evangelio. En la reforma protestante, esa dimensión pedagógica fue fundamental, ¿verdad? Así que el sermón bíblico, el sermón cristiano enseña la fe en primer lugar. Así que no solo ayudamos a la gente a creer la fe, ayudamos a la gente también a pensar la fe, ¿verdad? Porque el contenido bíblico, y estamos hablando del contenido del sermón, tiene que estar amarrado a la vida de la gente, que lo hemos dialogado en varias ocasiones en ese sentido. Así que amarrar el púlpito a la praxis de la iglesia o de la gente es la tarea del predicador. En el sermón enseño que los elementos de la fe son esenciales para la toma de decisión de la gente. Así que el sermón entonces o el púlpito es un ejercicio de síntesis inherente, donde el oyente reflexiona sobre su fe, ¿verdad? Donde el predicador intenta acortar la distancia entre la fe y la vida, porque tienen una profunda relación. Y aquí yo estoy usando una expresión que tiene su riesgo, ¿verdad? Hablando de riesgo, pero me encanta. Dios no se equivoca, Jesús. Pero si se equivoca a favor de la gente, no en contra de ella. Repito, Dios no se equivoca, eso estamos establecidos, pero si se equivoca a favor de la gente y no en contra de ella. Así que el contexto social en que está la persona, el ambiente social, la personalidad, la situación de la congregación, todo eso influye, ¿verdad? Todo eso influye, ¿verdad? En el contexto del predicador, ¿verdad? Entonces, el contexto más amplio que tiene el predicador frente a sí es la sociedad donde está el sermón. Mi sermón, lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene que ver con el contexto social donde estoy. Así que los espejuelos de interpretación social entran a la iglesia y afectan el contenido, el contexto de la predicación. Y como hemos establecido, ¿verdad? Interpretamos no solo el texto, sino también interpretamos los textos culturales. Así que la adoración, lo que está ocurriendo en el contexto de la liturgia también afecta a la predicación en ese sentido, ¿verdad? La experiencia de adoración es pedagógica, por eso es que el sermón es pedagógico, porque o forma a la gente o la deforma. Entonces, cuando no cumplimos bien la responsabilidad, ¿verdad? Cuando no evitamos o minimizamos los riesgos del púlpito, entonces podemos deformar la gente, ¿no? En el latín, lex orandi, lex credendi, como oramos es como creemos, ¿verdad? Así que interesante este concepto. Nuestro sermón tiene zapatos. Hablamos de eso en una de las ocasiones anteriores, porque se fabrican caminando con Jesús y con la gente. Y eso es importante en el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Para de nuevo minimizar los riesgos. No nos olvidemos, el apóstol Pablo escribe diciendo que Dios puso este tesoro en vasos de barro. Yo soy barro, el tesoro es el evangelio, ¿verdad? Y como soy barro puedo, pero la presencia del Espíritu Santo me va a ayudar dentro de ese contexto a entregar el sermón interesante. Entonces, dentro de este contexto del sermón y los riesgos, miramos la profecía y la esperanza, ¿no? Profecía es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Profecía es lo que debemos decir. Entonces uno se pregunta, ¿qué no es predicación profética en este contexto? No es criticar, y el predicador es un profeta. No es gritar, no es escapismo, no es activismo. El escapismo es rapto sin justicia. El activismo es justicia sin reino. No es denuncia sin anuncio.
no es conversión a lo mío. Ese no es la función profética del predicador. No es pecado sin gracia, ¿verdad? Así que cuando hablamos de este concepto de que es profecía, pues, y yo estoy ejerciendo una labor profética, pues, mi labor es enseñar la justicia y el reino. Es denunciar con anuncio. Es hablar del pecado para hablar de la gracia, ¿verdad? Es pensamiento crítico. Así que esa predicación profética se convierte en esperanza. Y no es decir esperanza, ¿verdad? Porque hay esperanza, ¿no? Es que la palabra de Dios nos da esperanza. Es una esperanza que no es emocionalismo, ¿verdad? No se reduce a que yo sienta esperanza, no es intelectualismo, no es más allá sin más acá, ni más acá sin más allá. Porque mi sermón profético, esa palabra de Dios que entrego, nunca termina en crisis, sino en esperanza. Por eso es que el predicador es un profeta en ese contexto, ¿verdad? Entonces, si estar preparado es importante para minimizar la crisis en el púlpito, entonces no debemos olvidar que el predicador siempre es estudiante, que somos siempre investigadores de la vida, estamos investigando la vida, que estamos leyendo, que estamos documentándonos, que observamos la vida, que descansamos. Jesús, que descansamos, ¿verdad? Que confiamos en el Señor. Entonces, esta es una muy buena pregunta en el contexto de lo que estamos trabajando hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? Bueno, el termómetro lee la temperatura, el termostato la regula. Entonces, esto es importante para ver la diferencia entre el predicador y la palabra, ¿verdad? Nosotros somos como el termómetro, leemos la temperatura, pero no regulamos la vida de la gente. Quien regula la vida de la gente es la palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos actuar, no podemos invertir esta función, ¿verdad? No podemos nosotros ser los que regulamos la vida de la gente con nuestra prédica, porque eso es un riesgo muy peligroso en ese sentido. En el ejercicio de yo entregar el sermón y la palabra de Dios, yo no busco convertir la gente a mis ideas. Yo no trato de traer la gente a mis ideas. Más que eso, yo busco que la gente responda a la palabra de Dios, responda a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es un elemento fundamental a lo que estamos hablando. Así que todo predicador se enfrenta a grandes riesgos cuando ejecuta el oficio de predicar. Esto es así porque estamos frente a la Biblia como la fuente principal que sostiene nuestro sermón. Estamos frente a seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, van a oír la palabra de Dios y las decisiones de la gente en muchas ocasiones van a estar basadas en ello, ¿verdad? Estoy frente a un contexto, en un contexto que a veces es enemigo del que oye, del que está oyente, ¿verdad? De la audiencia. El contexto es adversario, ¿verdad? A veces el contexto donde está nuestra gente y estamos nosotros es una crisis para el que está escuchando. Y eso representa, sin duda alguna, un grande riesgo. El predicador está frente a sí mismo, que le demanda vivir a la altura de lo que habla, ¿verdad? Y está frente a Dios, que no es un par. Así que predicar es un privilegio, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 10, los versos 14 en adelante, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? Y ahí está el texto bíblico, así que implica un enorme privilegio. Así que Jesús en esta mañana es un reflexionar, ¿no? Excelente, Es un tertuablar en donde excelente. todos, el Espíritu Santo usa este espacio para llamarnos a reflexionar. La pregunta de esta mañana: es un privilegio predicar, pero ¿tiene riesgos el púlpito? Tiene riesgos el púlpito. Entonces, uno a veces puede pensar, bueno, si tiene riesgo, a mí no me gusta tomar riesgo. Incluso puede haber alguien que en esta mañana nos esté escuchando que esté teniendo un llamado de Dios y por miedo a no esté respondiendo. Pues mi consejo es: tiene riesgos predicar a Jesucristo, pero tiene más riesgos no predicarlo, ¿verdad?
En una ocasión usamos esta frase que decía: es un peligro predicar el evangelio sin predicar de Jesús. Tú reaccionaste diciendo muy acertadamente: bueno, es que si no predicamos de Jesús no es evangelio. Correctamente que sí. Y terminamos con una cita de San Francisco de Asís. Él decía: predica a Jesucristo. Siempre predica a Jesucristo. Y si es necesario, usa las palabras, ¿verdad? Hablando de ese modelaje que debe tener. Así que esta es una mañana donde este espacio nos está llamando a reflexionar, ¿verdad? Sobre esa enorme responsabilidad y encargo Dios. que tenemos los predicadores de entregar la palabra de Dios responsablemente. Pastor, con cuidado hemos estado escuchando sus palabras y con detenimiento. Y si hay algo que yo quiero mirar y de alguna manera quizás añadir como una preocupación, es que como un riesgo en el sermón es el exceso de confianza. Muchas veces, y yo he estado notando demasiado de mucho, y estoy con mucho respeto a nuestra audiencia, pero lo comparto. He estado notando demasiado de mucho que el lugar de la predicación se ha convertido en básicamente en un lugar de entretenimiento. Se ha convertido el lugar de la predicación, el lugar de hablar de Cristo. Se habla más de a veces de uno mismo, de la persona. A mí me preocupa cuando yo veo predicadores que durante su sermón pareciera a veces más un stand-up comedy que otra cosa. Y ese exceso de confianza donde estamos en el altar y de alguna manera flexibilizamos tanto porque como estamos en lo de la gracia y tanta cosa que a veces uno escucha, pastor, que a mí me preocupa, y por eso es importante que nosotros hablemos este tema y que nosotros podamos poner un punto sobre las íes y establecer con claridad que si nosotros vamos a hablar de Cristo, tenemos una responsabilidad de estar en el púlpito de nuestras congregaciones. Me parece que eso requiere una rigurosidad y un respeto a la palabra de Dios. Sí, estoy convencido, estoy de acuerdo, Jesús, con lo que estás planteando. Si uno mira los modelos de los profetas en el Antiguo Testamento, por mirar uno de los modelos de predicación en la Biblia, nos damos cuenta de cuál era la misión y cómo cumplían estos personajes de la antigüedad, ¿verdad? Su ejercicio de predicación. El llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, Claro. dijo en cierta ocasión: ¿por qué nos preocupamos con que la palabra de Dios ofenda, y ese fue el término, Sí. a la gente, si ellos se han pasado ofendiendo a Dios toda la vida? Hmm. Y el término ofensa no significa ofensa en el sentido, ¿verdad?, de agredir, sino en el sentido de confrontar. Y una de las labores que tiene, la misión que tiene la palabra de Dios es confrontar a la gente. Pero ese elemento de confrontación que lo que busca es llevarlo al bien, ¿verdad? Lo que busca es redirigirlo por el buen caminar o redirigirnos por el buen caminar. Ese elemento de confrontación, el predicador tiene que tener cuidado de no diluirlo. Por eso comenzamos hablando en los riesgos de la predicación, en nuestro tema de hoy, acerca de la diferencia entre la predicación motivadora y la predicación bíblica, Sí. o el discurso motivador y el discurso bíblico, ¿verdad? Así que sí, estoy de acuerdo. Es una enorme responsabilidad que tenemos como predicadores. El pastor la tiene, ¿verdad? La tiene todo predicador, de entregar el consejo de Dios, de entregar la palabra. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuando se está despidiendo de ellos, después de ejercer una labor pastoral con ellos y dejarlos al encargo de la iglesia, Pablo le está diciendo: porque yo no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es todo el consejo de Dios. Allí no podemos aplicar la frase
o el proverbio que se usa por allí, que no podemos criar cuervos para que luego nos quiten los ojos. Claro, No, claro. hay que entregar todo el consejo de Dios. Y en ese sentido, minimizamos los elementos de riesgo. De hecho, el púlpito tiene riesgo porque el primer riesgo que tiene es que quien está detrás del púlpito es un ser humano con debilidades y Ese es el flaquezas. primero, ese es el primero. Ese es el primer riesgo que tiene. Pero ¿sabe algo? Dios lo diseñó así. Quien diseñó esto así fue Dios. Y Dios siempre se ha tomado riesgo. Sin embargo, esas insuficiencias que tiene ese recurso humano que está ahí son superadas cuando entonces viene la suficiencia del Señor. Por lo tanto, hay que respetar el púlpito. Cuando yo subo a él, subo como un emisario, ¿verdad? Subo como alguien que va a entregar un mensaje de Dios. Así es. Así es. John Wesley decía que cuando el predicador se sube al púlpito, debe recordar que minutos después de subirse va a bajarse y que Jesús se debe quedar en el púlpito. Cuando yo subo al púlpito, yo olvido eso. Y pienso que yo esté en el púlpito y mi figura va a estar ahí todo el tiempo y la gente va a responder a mí. Yo sigo elevando los riesgos del púlpito y sigo faltándole respeto al púlpito. Yo me subo, pero me voy a bajar. Así es. Y quien queda ahí es la figura céntrica de nuestra fe. Óigame, sin lugar a dudas, una experiencia extraordinaria, pastor. Gracias por dirigirnos. Esto ha sido nuevamente un banquete lo que hemos recibido en esta mañana. Gracias por pastor, un montón de gente conectada con nosotros y le damos la gloria a Dios porque ciertamente ha sido un manjar lo que nos ha presentado usted en esta mañana, pastor. Luego de poderle agradecer cómo la gente pudiera conectarse con usted, con su ministerio, ¿verdad? Porque me parece que Dios le está usando de manera poderosa. A través de la página de Facebook de nuestra iglesia, que es Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, a través de nuestro correo electrónico, letra minúscula IDD de dedo, IDDMB de bueno, omar@hotmail.com, y a través de nuestro número celular, que lo comparto cada semana, 787-226-0039. Siempre será un placer compartir con la gente. Pastor, qué tremenda bendición. Gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo miércoles, si así el Señor lo permite. Y nuevamente agradecidos por este tremendo manjar de esta mañana. Bendiciones, buen día. Un abrazo, pastor. La paz del Señor.